Nosotros tiempo ahora para entrar en el análisis de estas grandes cuestiones geopolíticas. Carlos Paz, analista político, muy buenos días. Muy buenos días, un placer estar con vosotros. Gracias por estar en este preludio de la Navidad. En un contexto en el que, sin lugar a dudas, los grandes puntos calientes no dejan de poner titulares sobre la mesa. De hecho, ahora mismo estábamos escuchando al portavoz del gobierno israelí mirando precisamente esos 7 frentes abiertos con los que está enfrentándose Israel, y en un momento en el que toda la mirada también está puesta en lo que hace en Siria, ese avance en los altos del Golán, y un contexto en el que además, según las informaciones, Netanyahu, él mismo lo ha dicho, va a ir ahora por los hutíes de Yemen y puede ser el nuevo frente abierto realmente, no lo que ha sido hasta ahora. ¿Qué lectura tenemos que hacer ahora mismo de lo que está pasando ahora mismo y sobre todo mirando a esos puntos por parte de Israel? Bueno, como cuestión general hay que entender que Israel ha dado el paso a destruir el eje de resistencia, todo ese eje de resistencia concebido por el general Soleimani, que englobaba a Irán, Irak, el Hezbollah, Siria y otras milicias como los hutíes en el Yemen u otras a lo largo y ancho de Oriente Próximo. Destruido Siria por el eslabón más débil de esa cadena del eje de resistencia, está rodeando a Hezbollah y ha entrado en Siria abiertamente, avanzado ya hace semanas, una semana y media, ha traspasado aquella línea púrpura establecida en 1974 después de la guerra del Yom Kippur, de la guerra de octubre, y ha rodeado, ha superado el monte Hermón, un monte de enorme simbolismo para todas las partes. Y me llama la atención dos cosas. Una, esa intencionalidad de romper el eje de resistencia, y dos, el silencio absoluto de la comunidad internacional acerca de la invasión, porque aquí no se podría esgrimir en ningún caso ese etéreo derecho a la defensa que siempre esgrime Israel, puesto que Siria no era ninguna amenaza, menos después de la destrucción, de la desaparición del régimen sirio de Bashar al-Assad, y por lo tanto tenemos que hablar de una invasión enteramente gratuita. Con respecto al Yemen, pues es otra pieza de ese eje de resistencia que está dispuesto Israel a terminar, máxime cuando este fin de semana el Yemen ha bombardeado el suelo israelí. Además, ha dicho Netanyahu que cuenta con nada nuevo bajo el sol, pero ha dicho que cuenta con el apoyo de Estados Unidos y por lo tanto pues no descartamos nuevos bombardeos sobre el Yemen, aunque me temo muy mucho porque la experiencia y la realidad nos demuestra que por mucho que se bombardee el Yemen va a seguir resistiendo. En este escenario y mirando precisamente esta parte del mundo, también está, sin lugar a dudas, lo que es la lectura por parte de Irán, que es ese gran damnificado tras la caída de Bashar al-Assad, con las acusaciones que no deja de vertir contra Estados Unidos, diciendo que estaba detrás del apoyo, estaba con el apoyo a los rebeldes, a los yihadistas, el derrocamiento de Bashar al-Assad, y mientras que Estados Unidos está advirtiendo, la administración Biden, a la próxima, que ojo con Irán, ojo con que esté tan débil y busque ese arma nuclear. Bueno, esto es la continuación de lo que estábamos hablando, de ese eje de resistencia. Quien mantiene el eje de resistencia y el creador del mismo es Irán, es la gran pieza a batir por los intereses norteamericanos e israelíes. Ya destruida Siria, Hezbollah aislado, el Yemen en un estado enteramente marginal, queda en la cabeza de ese eje de resistencia que es Irán, y por supuesto, así llevamos ya semanas hablando, incluso esto ya viene de mucho más lejos, la propaganda en los medios de comunicación se va a cernir sobre Irán y se va a intentar, estuvimos muy cerca en el mes de octubre, noviembre, de que se crease una guerra entre Israel e Irán. Ahora van a intentar calentar y subir la temperatura contra Irán en ese sentido, para que se pueda justificar de alguna manera un ataque a Irán, pero aquí nos topamos con otros problemas, ¿no? Irán no es Yemen, Irán no es Siria. Irán seguramente en cuestiones de semanas, a mitad de febrero, firmará un pacto militar con Rusia. Rusia y China no van a permitir
que se bombardee discrecionalmente Irán y todo esto responde a ese interés por terminar con Irán. Irán ha dicho nada nuevo, que Estados Unidos estaba detrás de la insurrección de los rebeldes llamados, de los terroristas de Al-Qaeda, de Al-Golani en Siria. Desde luego estaba Turquía, que es el segundo ejército más potente de la OTAN, y Estados Unidos lo sabía. De hecho, ya ha confesado Estados Unidos que está en contacto con el nuevo gobierno, protogobierno, que todavía no está en Siria, y por lo tanto las declaraciones de Irán no hacen más que describir una realidad que todos sabemos, que es que Estados Unidos está en contacto con estas gentes de ese Al-Qaeda 2.0. Mirando, estaba apuntando, ¿no?, esa alianza estratégica que se prevé que se firme entre Teherán y Moscú en las próximas semanas. De hecho, era una información de la que nos hacíamos eco esta mañana, y miramos, sin lugar a dudas, a lo que son los grandes apoyos y los grandes temas que surgen en torno al Kremlin, y precisamente es en ese punto donde en las últimas horas todo ha girado más en torno a lo que ha sido esa visita con la que sorprendía Robert Fico, el eslovaco, al jefe del Kremlin, y todo lo que al calor de ello está surgiendo. Zelensky ha dicho, decía Fico, que le había puesto dinero sobre la mesa en base a activos rusos para pagar su apoyo para la entrada en la OTAN. Zelensky diciendo ahora que Robert Fico es una amenaza para la seguridad, esa dependencia de Eslovaquia por Rusia, porque también está pendiente, ¿no?, de que se corta ese suministro de gas, de energía. Eslovaquia lo va a pasar mal. ¿Qué supone esta visita de Eslovaquia con respecto a lo que ha sido la frialdad absoluta de Europa frente a Rusia y lo que se está poniendo sobre la mesa con esas conversaciones? No, esa visita del primer ministro eslovaco no se ha dado a conocer el contenido, pero indudablemente yo lo interpreto en dos maneras. De manera segura ha sido la seguridad energética, como Eslovaquia, Austria y Hungría dependen de ese gas de manera directa, no es el caso nuestro o de otros países. Por supuesto, esto se ha hablado, pero detrás de todo, para mí, lo que se está hablando es lo que va a suceder después del final del conflicto. Esto es una señal más de que el final del conflicto en Ucrania está cercano. Por eso las protestas de Zelensky al respecto. Han acaecido otros sucesos que reafirman esto de lo que estoy hablando, que es la llamada del canciller alemán, la primera desde hace 2 años, a Putin, y son movimientos que todos nos hacen pensar que ya se está esperando ese 20 de enero, esa subida a la presidencia de Donald Trump, y el final cercano en la primavera, tal vez, del conflicto de Ucrania. De ahí la visita de Fico al Kremlin, cosa que no hubiera podido pasar hace 6 u 8 meses. Precisamente mirando a ese escenario, lo que hemos visto es como por parte de Corea del Sur lo que se está denunciando es el gran refuerzo, esa firma estratégica ya hace tiempo entre Pyongyang y Moscú, y Corea del Norte va a seguir siendo ese gran aval del ejército, ahora con producción masiva armamentística de drones que cada vez cobran ese papel mayor, y de alguna manera garantizando esa respuesta, y sobre todo en ese territorio de Kursk, que esta misma semana no, ya la pasada, que acabamos de empezar una nueva, Putin decía que, bueno, que les van a echar de Kursk, aunque la fecha no la ponía. Bueno, poner fechas a estas cuestiones es difícil. Entiendo que el esfuerzo de Rusia por recuperar ese territorio va a ser ímprobo, y bueno, esas noticias de Corea del Norte, el apoyo de Corea del Norte al respecto, pues es enteramente limitado y casi anecdótico, con esos drones suicidas, etcétera, etcétera. Corea del Norte apoya a Rusia en esta y en otras muchas cuestiones, pero en la cuestión de Ucrania nos llama la atención en Occidente esos acuerdos con Pyongyang, ese apoyo de Corea del Norte, pero bueno, desde un punto de vista puramente analítico hay que entender que esa parte del mundo se resiste a que la OTAN haya marcado los tiempos en este conflicto, y por lo tanto el apoyo de Corea del Norte es enteramente comprensible. No nos asombra, por ejemplo, esos apoyos de Gran Bretaña, Francia u otras naciones que quieren alargar el conflicto. El final del conflicto, ese final diplomático, va a ser, yo creo que inevitable si no sucede algo de una gran magnitud. Estoy hablando de cuestiones nucleares que nadie tiene
nadie contempla como algo posible, y por lo tanto el apoyo de Corea del Norte pues va a seguir, aunque insisto, es un apoyo que mediáticamente da mucho que hablar, pero que sobre el terreno se traduce en algo anecdótico y nada más de lo que realmente es. Lo que hemos visto, tenemos que terminar, es una jornada intensa. Vamos a tener que despedirnos, pensaba que podíamos continuar. Carlos Paz, muchísimas gracias, ha sido un placer, gracias por estar con nosotros en este preludio de la Navidad. Gracias, feliz jornada, feliz Navidad. Muchas gracias, feliz Navidad.